Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Jordan Delacroix lo tenía todo. A sus 34 años, era la personificación del éxito. Dirigía un próspero negocio inmobiliario de lujo, con prestigiosos proyectos en los barrios más exclusivos de la ciudad. Su ático, un elegante y moderno apartamento con vistas al corazón palpitante de la metrópolis, era un reflejo de su éxito. Las ventanas abiertas ofrecían una espectacular vista del horizonte, un cuadro perfecto que disfrutaba a diario. La vida parecía sonreírle a cada paso, sus decisiones, cuidadosamente meditadas, lo habían catapultado a cotas que jamás habría imaginado cuando comenzó su negocio con fondos limitados y una visión. Pero lo que había olvidado, o quizás se negaba a ver, era que no había llegado a esta cima solo. Detrás de su ascenso estaba Alisa, su compañera de toda la vida. Una hermosa y decidida mujer negra que había creído en él mucho antes de que se abrieran las puertas del éxito. Ella era su mayor aliada, su mano derecha, su roca. Mientras él aún soñaba con construir un imperio, ella trabajó incansablemente a su lado, dedicando horas a organizar, gestionar y sacrificarse por sus sueños. Había visto en él un potencial que no había escapado a sus ojos, pero también había visto al hombre que era en el fondo, el hombre con el que se había casado hacía 6 años. Sus primeros momentos juntos estuvieron llenos de un fuerte vínculo, promesas silenciosas y amor sincero. Alisa sabía que este matrimonio no sería nada fácil, pero creía en ellos, convencida de que, a pesar de los obstáculos, podían lograr cualquier cosa juntos. Cuando le dijo que estaba embarazada, pensó que era la pieza que les faltaba en la felicidad. Un hijo, un futuro compartido más grande que cualquier cosa que hubieran construido. Pero la reacción de Jordan no fue la que esperaba. Jordan había cambiado. Los últimos meses habían sido diferentes, sutil e imperceptiblemente. No había sabido cómo explicárselo a Alisa, así que se había encerrado en un silencio cada vez más pesado. Tras su sonrisa, se había lanzado directamente a Camille, una modelo europea de 25 años de belleza gélida y deslumbrante superficialidad. Camille, que desconocía por completo los sacrificios de Alisa, pero que sabía exactamente cómo acariciar el frágil ego de Jordan. Lo había acogido bajo su protección, colmándolo de atención, glamour y promesas de un mundo donde la ambición no tenía límites, donde el amor se basaba en sensaciones e imágenes perfectas. Jordan se había dejado llevar, pensando que el amor de Alisa no podía competir con la brillante ilusión que ella le ofrecía. Esa noche, mientras Alisa se ocupaba de preparar la cena habitual, él llegó a casa más tarde de lo habitual. Un retraso que, hasta entonces, habría sido inconfundible. Pero esa noche, algo era diferente. No parecía cansado, sino nervioso, con la mirada evasiva y las manos temblorosas. Al sentarse, pareció querer decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Al observar este cambio en él, Alisa sintió un nudo en el corazón, presintiendo lo inevitable. Finalmente, Jordan rompió el silencio. No puedo fingir más, Alisa. Quiero el divorcio. La sorpresa paralizó a Alisa. Un frío gélido inundó la habitación. Lentamente, se llevó la mano al vientre, como para proteger al niño que llevaban dentro. La mirada que le dirigió era a la vez perdida y llena de incomprensión. ¿Me dejas, ahora? ¿Cuándo vamos a tener un hijo? Jordan apartó la mirada, evitando su mirada. Su corazón latía con fuerza y sabía que este momento era un punto de inflexión. Bajó la cabeza, incapaz de encontrar la fuerza para mirarla a los ojos. No es contra ti, pero, conocí a alguien más. Las palabras cayeron como una guillotina. El dolor se apoderó de cada fibra de su ser. ¿Cómo podía ser este el hombre al que tanto había amado, el hombre al que había apoyado en los momentos más oscuros? ¿Cómo podía ser este el hombre que le había prometido amarla, en las dificultades y en la gloria, traicionarla así? En cuestión de semanas, Jordan se mudó con Camille a otro lujoso apartamento, un lugar que simbolizaba su nueva vida juntos, lejos de los recuerdos que había compartido con Alisa. Se había lanzado a este romance, pensando que olvidaría lo que había dejado atrás. Pero en cada esquina, también lo asomaban los susurros de su pasado. Sus recuerdos de Alisa, de la mujer fuerte y ambiciosa que lo había apoyado en los momentos más difíciles, parecían desvanecerse, reemplazados por una vida más brillante, pero vacía. Mientras tanto,
Alisa se encontraba sola en la casa que había compartido con él. Un enorme vacío se apoderó de su corazón, pero sabía que no tenía más remedio que levantarse. Llevaba dentro la promesa de una nueva vida, la de su hijo. Mientras Jordan se perdía en una ilusión de perfección con Camille, Alisa cargaba con el futuro. Y aunque profundamente herida, sabía que el amor que le había dado a Jordan no había sido en vano. No había construido su mundo en torno a él, sino en torno a sus sueños, su familia y lo que quería ofrecerle al hijo que vendría. Y mientras Jordan se alejaba de ella, se preparó para afrontar el futuro con renovadas fuerzas. Los primeros meses fueron una tortura para Alisa. El silencio de la casa parecía resonar a cada instante, como un eco incesante del vacío dejado por Jordan. El embarazo, que se suponía sería un momento de felicidad, se convirtió en una lucha solitaria. Mientras esperaba a su hijo, tuvo que enfrentarse no solo al dolor del abandono, sino también a los juicios y susurros de los demás. En una sociedad donde las mujeres solteras, especialmente las que pertenecen a minorías como ella, suelen ser percibidas como fracasadas, Alisa sentía cada mirada, cada susurro, como un peso más sobre sus hombros. Pero aún así, se negó a dejarse abrumar por la desesperación. Sabía que no podía permitirse el lujo de un duelo eterno. Pronto nacería un hijo, Liam, y no permitiría que la ausencia de un padre definiera su futuro. En lo más profundo de ella, crecía una fuerza, una negativa rotunda a dejarse vencer. Cada día, recurría a su energía interior para seguir adelante. Aunque la soledad la agobiaba, comprendía que debía reinventarse, reconstruirse sobre bases sólidas. Se centró en sus ambiciones, convencida de que era capaz de mucho más de lo que había imaginado. Con un título en finanzas, había adquirido valiosas habilidades que nunca había tenido la oportunidad de utilizar plenamente. Era hora de cambiar eso. Alisa decidió fundar su propia empresa de inversión. Empezó con algo pequeño, pero con una visión clara: construir algo duradero, influyente y respetado. El camino no fue fácil, pero su espíritu inquebrantable y su disciplina le permitieron progresar constantemente. Con cada victoria, por pequeña que fuera, se acercaba más a su objetivo. Crió a Liam con amor y determinación, sin permitirle la más mínima falta de estabilidad. Sabía que el amor de una madre podía llenar muchos vacíos, y se entregó por completo a la crianza de su hijo. Liam creció en un entorno donde no le faltaba nada, rodeado de cariño, calidez y sólidos valores. Alisa le dio lo mejor de sí, con la esperanza de que se convirtiera en un hombre fuerte y equilibrado, orgulloso del legado que le estaba dejando. 5 años después, Alisa se transformó. Lo que empezó como un pequeño proyecto se había convertido rápidamente en un floreciente imperio financiero. Se había convertido en una empresaria respetada e influyente, su nombre circulaba en los círculos empresariales más exclusivos, y sus decisiones eran examinadas con lupa por los inversores más destacados. Su hijo, que ahora tenía 5 años, crecía rodeado de amor y estabilidad. Su rostro irradiaba confianza, un reflejo perfecto del amor incondicional que ella le ofrecía. La vida, aunque diferente de lo que había imaginado, se había vuelto hermosa a su manera. Ahora era una mujer fuerte y realizada con un futuro brillante por delante. Por su parte, Jordan creía haber tomado la decisión correcta. Con Camille, vivió una vida de lujo, salpicada de viajes en jet privado, fiestas extravagantes y apariciones en círculos sociales. Se sentía invencible, lo que reflejaba el éxito que creía haber alcanzado. Las fiestas donde todo parecía brillar, donde cada día era un espectáculo interminable, alimentaban su ego. Tenía todo lo que creía desear: belleza, estatus y admiración. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que la vida con Camille no era lo que había imaginado. Camille, tan brillante y seductora como era, resultó ser muy diferente de Alisa. Era caprichosa, consumida por una superficialidad que lo dejaba vacío por dentro. Solo le interesaban las apariencias y, sobre todo, su propia gloria. Donde Alisa siempre había cultivado lo esencial, a Camille solo le preocupaba el momento presente, el lujo fugaz, la fiesta que desaparecía en cuanto se apagaban las luces. Pero lo peor estaba por venir: la infidelidad de Camille. Jordan empezó a comprender que él era solo una herramienta en su mundo, una pieza que ella manipulaba para sus propios fines. El dolor de esta constatación se sintió lentamente, pero con creciente intensidad. Su negocio empezó a tambalearse. Su imperio financiero, que creía inquebrantable, se desmoronó gradualmente,
devorado por decisiones impulsivas e imprudentes tomadas bajo la influencia de Camille. Las decisiones de Camille parecían libertad, pero se convirtieron en trampas. Mientras que Alyssa siempre había logrado mantenerse anclada en la realidad y la sostenibilidad, Camille lo había empujado a vivir en un sueño irreal. Pronto, el otrora próspero negocio de Jordan se vio en bancarrota. La caída fue tan rápida como brutal. Cuando Camille lo dejó, sin mirar atrás, Jordan se encontró solo, arruinado, humillado y sin rumbo. Intentó aferrarse a lo que quedaba, pero no encontró nada. La risa y los destellos de luz se habían desvanecido, dejando solo amargura. Fue entonces cuando volvió a pensar en Alyssa. En la mujer que había abandonado, en la hija que nunca conoció, en la estabilidad y el amor que había dado por sentado. El arrepentimiento lo consumía como un veneno. Lo había perdido todo, incluida la oportunidad de reconstruir lo que había destruido. En sus momentos de soledad, se preguntaba si Alyssa, a pesar del dolor que le había causado, podría haberle ofrecido alguna vez un camino diferente, un futuro más fuerte, el amor verdadero. Pero era demasiado tarde. Un día, Jordan estaba sentado en su sala, mirando la pantalla del televisor, cuando vio una entrevista con Alyssa. Hacía años que no la veía, pero la reconocería en cualquier lugar. Estaba radiante, la personificación del éxito, elegante, llena de confianza, con una mirada que irradiaba una certeza innegable. Alyssa se había convertido en una figura influyente, un referente en el mundo empresarial. Cada palabra que pronunciaba parecía impregnada de sabiduría y convicción. Su trayectoria había sido difícil, pero había emergido como una auténtica fuerza. Jordan se sintió repentinamente vacío, como si el suelo se tambaleara bajo sus pies. Al verla tan plena, tan completa, se dio cuenta del abismo que había abierto entre ellos. Pero lo que más le impactó fue la imagen de Liam. El niño, ahora de 5 años, crecía sin él, sin siquiera saber quién era realmente. Una punzada en el corazón lo invadió al imaginar a su hijo, rodeado del amor de Alyssa, pero privado de la oportunidad de conocer a su propio padre. La idea de haberse perdido todo esto, de no haber tenido la oportunidad de formar parte de su vida, lo golpeó con una brutalidad que nunca antes había sentido. Había elegido la salida fácil y superficial, abandonando la esencia misma de lo que debería haber estado protegiendo. Se levantó de repente, con la mirada decidida. Tenía que hacer algo. No podía permitir que los años transcurridos destruyeran para siempre el vínculo con su hijo. Decidió contactarla, disculparse, intentar reparar lo roto, por muy doloroso que fuera. La idea de enfrentarse a Alyssa lo aterrorizaba, pero ya no tenía otra opción. Tenía que afrontar sus errores. Al día siguiente, fue a la oficina de Alyssa, con la leve esperanza de que ella accediera a darle una oportunidad de redimirse. Al entrar, le impresionó la serenidad que emanaba del lugar. Todo estaba organizado con una precisión casi perfecta, como si Alyssa hubiera aprendido a controlar cada aspecto de su vida. Su oficina reflejaba la mujer en la que se había convertido, fuerte, independiente, de alguna manera inaccesible. Esperó unos instantes en el vestíbulo antes de que ella entrara. Era todo lo que había imaginado y más. Lucía una sonrisa cortés, pero sus ojos no ocultaban nada. Él leyó la reserva en su mirada. No le sorprendió verlo. Quizás lo había estado esperando, en cierto sentido. Pero esta reunión no sería la que él esperaba. Alyssa lo invitó a sentarse sin decir palabra, con expresión tranquila, casi distante. Jordan sintió que la frialdad de la situación se apoderaba de él. Tragó saliva antes de hablar. «Quiero volver a ver a mi hijo, Alyssa», suplicó Jordan con la voz llena de arrepentimiento. «Cometí un terrible error. Fui ciego y egoísta, y no supe apreciar lo que tenía. Ahora entiendo cuánto he perdido. Por favor, déjame entrar en su vida». Alyssa lo miró fijamente un momento, en silencio, como si sopesara cada palabra. Luego, con voz suave pero implacable, respondió. «Jordan, tomaste una decisión hace 5 años. Una decisión que tuvo consecuencias, no solo para ti, sino también para mi hijo. Liam no conoce a ningún padre que lo abandonara. Nunca te pidió que te fueras, nunca te pidió que volvieras. Y ya no te necesita». Sus palabras fueron como piedras arrojadas a las aguas tranquilas de su mente, creando oleadas de culpa y arrepentimiento. Jordan se sintió agotado,
aplastado por la realidad de lo que acababa de escuchar. Finalmente comprendió la magnitud de su error. Había creído que podría volver a su vida como si nada hubiera pasado, pero Alyssa había construido una vida sólida, una vida en la que él no tenía cabida. Liam no lo necesitaba, tenía todo lo que necesitaba y más. Jordan era un extraño, y siempre lo había sido. Se levantó lentamente, con el corazón oprimido por un dolor que jamás imaginó. No había vuelta atrás, no había vuelta atrás. Lo que había perdido, jamás podría recuperarlo. Alyssa lo había dejado ir y, en cierta medida, lo había reemplazado. No lo había necesitado para triunfar, para darle a su hijo un futuro mejor. Jordan comprendió que no había sido más que un obstáculo en la vida que ella había construido con tanto esmero, y que ahora no era más que un vago recuerdo del hombre que una vez fue. Salió del edificio, con paso pesado, la mente atormentada por oleadas de arrepentimiento. Se encontró solo, en esta ciudad que creía conocer, pero que ahora le era ajena. Comprendió, por fin, que la mayor riqueza que había tenido era la esposa que había abandonado y el hijo que nunca conoció. Había tenido el mundo a su alcance, pero lo había dejado escapar para perseguir ilusiones. La vida ya no le ofrecía segundas oportunidades. Alyssa, sin embargo, siguió adelante. Ya no era la joven frágil que él había conocido. Se había convertido en una mujer fuerte y orgullosa, un modelo de dignidad y superación. Cada día demostraba que el verdadero éxito no reside en la apariencia ni en la riqueza material, sino en la integridad, el amor verdadero y la capacidad de reconstruirse tras una adversidad. Jordan la había dejado pensando que no sobreviviría sin él, pero ella le había demostrado lo contrario, de maneras que ahora lo dejaban sin palabras. La había subestimado, al igual que había subestimado el amor que sentía por su hijo. Pero era demasiado tarde para darse cuenta.